nuestro CEO Talk con un tema súper importante que es el gobierno de la IA. Esta ha sido una inquietud que ha salido en muchas reuniones que hemos tenido sobre cuál debe ser el gobierno de la IA. Para eso hemos invitado a dos excelentes speakers, personas expertas en la materia. Una de ellas, Eduardo Cócaro, el Senior Director de Gen AI y Data Analytics de Rackspace Technology. Él es ingeniero electrónico con una maestría en análisis de negocios, combinando experiencia técnica con visión estratégica. Su carrera abarca roles en empresas líderes de tecnología, donde ha impulsado iniciativas de transformación digital y promovido la integración de soluciones de inteligencia artificial para optimizar procesos empresariales. Su compromiso con el uso de la IA para generar resultados tangibles lo posiciona como un líder de pensamiento en el campo, contribuyendo significativamente al avance de las aplicaciones de IA en diversas industrias. Bienvenido, Eduardo. Hola, muy buenas También tardes, muchas tenemos, gracias. ok, también tenemos a Alexandre Pantuso. Él es el gerente de la inteligencia artificial en DXC Technology de Brasil, con más de 27 años de experiencia en analítica e IoT. Ha trabajado en empresas tecnológicas como Microsoft, IBM y SAS Institute, así como en el Banco Itaú, Unibanco y Telefónica, desempeñando roles en analítica avanzada y modelación predictiva. En Microsoft formó parte del grupo global de Black Belts, apoyando la modernización empresarial con IA, Machine Learning, IoT e Industria 4.0. Es estadístico con una maestría en Ingeniería de Producción por la Universidad Federal de Minas Gerais. Bienvenido, Alexandre. Gracias. Muchas Ahora, gracias. antes de comenzar con la presentación de nuestros dos invitados, queremos hacerle un par de preguntas a la audiencia, de modo que agradecemos que participen todos ustedes y los resultados los vamos a revisar una vez terminen las charlas y cuando se abran las preguntas. Aquí tenemos la primera pregunta. En tu empresa, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para garantizar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial? A, falta de regulación clara y marcos legales definidos. B, dificultad para integrar principios éticos en el desarrollo y uso de la IA. C, riesgo de sesgos y discriminación en los modelos de IA. D, falta de conciencia y formación sobre IA responsable en los diferentes equipos. La segunda pregunta: ¿qué estrategia crees que es más efectiva para mitigar los riesgos de seguridad en el uso de la inteligencia? Eduardo, se fue. Ah, ya volvió la imagen. Es que se había ido la imagen, pero ya volvió. Ok. Y ya tiene la segunda pregunta. Vamos a esperar. Vamos a darle un par de minutos más. Les agradecemos. Eduardo se fue de nuevo. No, ya, ahora sí ya apareció otra vez. Ok. Les agradecemos que participen ustedes tanto en la primera pregunta como en la segunda pregunta. Simplemente seleccionan la respuesta
Vamos a dar un minuto más. Invitamos a los asistentes a que nos compartan su respuesta que luego vamos a analizar con nuestros invitados al finalizar las presentaciones de ellos. Bueno, terminemos la votación, Laura, y le damos entonces la palabra a Eduardo. Eduardo, puedes iniciar tu presentación. Seguro que sí. Bueno, pasando la voz de Eduardo a Eduardo, vamos a iniciar por acá la presentación. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por haberse unido hoy a la presentación acerca del uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Y bueno, voy a tratar de cubrir en los próximos 20 minutos el contenido que nosotros tenemos y específicamente lo voy a llevar y direccionar en un par de maneras detalladas. Uno es que todo lo que vayamos a comentar acá sea basado en lo que nosotros tenemos ahorita actualmente de experiencia dentro de Rackspace Technology. Esa es la compañía donde yo trabajo y donde yo llevo el equipo de productos de AI. Y lo segundo es que voy a tratar de que todos los puntos en los cuales voy a señalar vengan asociados con una acción, que todos de aquí podamos salir con una serie de acciones que podamos implementar y que no solo sea unas respuestas de libro de texto que, bueno, podríamos conseguir en cualquier otro lugar, pero que realmente lo que queremos hoy es sacar un provecho y poderles dejar a ustedes un mensaje de valor que pueda ser implementado y que con eso podamos definitivamente continuar en asistencia. Pues como veíamos en el video, al final de cuentas, esta red de CIO Talk es para ayudarnos entre el grupo de personas que estamos enfrentando los mismos retos, por tanto, cómo podemos llegar allí. Entonces, bueno, además quisiera darle muchísimas gracias pues a todas las personas del CXO Forum por permitirme la oportunidad de estar acá, de compartir y bueno, listo también para ver las respuestas de las preguntas que dejaron anteriormente y cuáles son sus otras preguntas acerca del contenido que yo y Alexandre vamos a estar explicando el día de hoy. Entonces, comencemos la presentación. Quisiera comenzar aquí con una experiencia real, ¿no? De casos que ocurren y creo que lo que quiero hacer con esta experiencia es permitirme la oportunidad de decirles a todos cómo las cosas con AI pueden salir bien y cómo pueden salir mal y que no estamos tan lejanos a que las cosas realmente no salgan específicamente como queremos. Entonces, quiero comenzar con una historia real de la industria, ¿no? Donde un CIO de una empresa, específicamente de retail, estaba ante el reto que estamos todos nosotros. Nos están pidiendo implementaciones de AI, nos están pidiendo que a través de AI mejoremos y consigamos mejores en nuestra productividad y eficiencia como compañía. Y pues este CIO de la compañía consiguió una idea brillante. Esta idea era que utilizarían AI para ajustar los precios de sus productos en tiempo real, según la demanda y la competencia que recibieran. Y a través de este proceso, él esperaba maximizar los ingresos sin que necesitaran incrementar la cantidad del equipo o las personas que estaban involucradas en el proceso. Los primeros resultados fueron muy buenos. Inmediatamente empezaron a haber ganancias incrementadas, un total de 15% en el mes, y recibió inmediatamente felicitaciones desde la directiva, ¿no? Todo se veía perfecto y así es típicamente como arrancan todos estos procesos con AI. Pero posteriormente, la compañía empezó a recibir muchas quejas. Los clientes empezaron a notar cómo los precios subían y subían, cómo esto directamente les estaba afectando a ellos y comenzaron a preguntarse qué estaba pasando y por qué estaban sintiéndose robados. El tráfico de la página y de sus ventas cayó, los clientes dejaron de comprar, perdieron a muchos los clientes que tenían por mucho tiempo y automáticamente lo que había comenzado como una historia extraordinaria terminó como una historia muy mala, pues el AI no terminó de ayudar como se esperaba, sino que terminó arruinando la experiencia del cliente. Quiero traer esta historia porque creo que, de nuevo, ahí estamos muchos de nosotros. Todos los que estemos metiendo mano en AI hemos estado experimentando esa presión acerca de cómo podemos hacer e implementar AI en nuestros mundos. Pero la pregunta clave que quería traer acá era que, bueno, ¿estamos realmente gobernándolo correctamente? ¿Estamos haciendo las medidas correctas y estamos ejecutándolo correctamente? ¿Sí o no? Y esa es una pregunta que creo que todos los que estamos en esta llamada debemos hacernos. De una forma u otra tenemos que entender de que ya
el AI está funcionando dentro de nuestras compañías, sea de forma formal, de que la gente lo esté utilizando a través de los canales específicos que fueron seteados, o sea de forma informal, pues ayuda mucho a distintas actividades como todos lo sabemos y no es algo que sea nuevo ni descubrimiento para todos nosotros, pero lo importante es la toma de acciones, ¿no? Y la toma de acciones nos lleva hacia principalmente dos caminos o una disyuntiva en la cual tenemos nosotros que entender qué podemos hacer para ejecutarlo correctamente. Y esa disyuntiva es, mantenemos esta AI sin ningún control, abierta, lo cual nos puede llevar a tipo de crisis que explicaba en el caso anterior, problemas de reputación, problemas de pérdida de clientes, o empezamos a tener un gobierno sobre la AI que nos permita hacer esa innovación o conseguir los beneficios que estamos esperando a través del camino correcto, ¿no? Eh, un secreto que no existe, lo acabo de decir, es que ya dentro de las compañías se está utilizando. El crecimiento de AI, como se ve en la gráfica que presento a la derecha, es mucho más rápido el crecimiento que se vio de utilizar teléfonos inteligentes y de utilizar tablets, que fueron dos de los dispositivos que explotaron en los mercados de forma más rápida. Esto ha pasado desde la salida de ChatGPT en noviembre del 2022. De ahí en adelante el proceso ha sido indetenible y poco a poco solo sigue creciendo. Entonces, muchas de las cifras que se ven ya a nivel empresarial, 54% de las empresas ya están utilizando las herramientas, por lo menos un 25% de los empleados. Eso significa que uno de cada cuatro de nuestros empleados están utilizando inteligencia artificial y que como todos esos eventos están ocurriendo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente nosotros tenemos en este momento control sobre la IA o está simplemente funcionando como pueda funcionar o como vaya saliendo ya adentro? Entonces, eso nos lleva al final de cuentas a una paradoja, ¿no? La paradoja no es solo por esa presión que estamos teniendo desde arriba de debes implementar AI, tenemos que conseguir eficiencias y tenemos que conseguir eficiencias las cuales nos ahorren dinero, sino que al mismo tiempo tenemos que entender todos los riesgos asociados, riesgos de seguridad, riesgos de sostenibilidad y riesgos de reputación como tal de la compañía. Y ese balance que existe, esa balance que tenemos que colocar, nosotros somos los que estamos en el medio de esto, nosotros somos los que tenemos que hacer las decisiones y definir las estrategias que van a ser necesarias para que esto funcione correctamente, ¿no? Entonces, una de las formas que nosotros siempre lo comparamos internamente en Rackspace, que funciona mucho para explicarlo, es que la inteligencia artificial es como un carro Ferrari. Es un Ferrari, es un carro muy rápido, es un carro de última generación que nos permite ir muy rápido a lugares donde antes no pensábamos que podíamos llegar, pero que si no tenemos un buen control sobre lo que estamos haciendo, lo que vamos a terminar es un accidente muy grande. Eh, Casos de accidentes y casos de no accidentes, como les explicaba anteriormente, les puse ahí un ejemplo, pero hay dos maneras fáciles de verle y dos maneras fáciles de explicar hacia arriba que esto está sucediendo, ¿no? Hemos visto implementaciones, no solo en nuestro día a día, en cosas tan sencillas como las recomendaciones que recibimos en Amazon, las recomendaciones de música que recibimos a través de Spotify, de Netflix, de cualquiera de las plataformas que utilizamos, sino implementaciones mucho más de impacto, como lo han sido en salud, para hacer unos diagnósticos mucho más rápidos, mucho más precisos, en manufactura, para mejorar los procesos de logística y eficiencia de las operaciones, o a nivel financiero, donde sabemos que hay una implementación muy fuerte para todo lo que es prevención de fraudes, todos los que han recibido un mensaje de que hay una transacción rara en su tarjeta, todo eso se hace a través de AI, no solo eso, sino también en la parte de inversión. Y todas estas implementaciones, bien gobernadas, pues pueden llevar a una transformación, una mejora del negocio. Y ahí es donde queremos estar nosotros ubicados, en esa parte de arriba de la presentación. Pero también hay una parte de abajo donde hay casos específicos que ya han ocurrido, donde una falta de gobierno de AI y una buena implementación de la arquitectura y diseño detrás del AI nos causa problemas y nos termina ubicando en situaciones complejas que después tenemos que hacer un control de daños mucho más fuerte y ahí es donde puede empezar a ocurrir que el riesgo supere la innovación y que por tanto los resultados no sean los esperados. Aquí llamo un par de ejemplos que podemos referir luego y coloco allá abajo un poco el link para esto. Creo que después compartiremos las presentaciones. Hay un par de casos de un sistema judicial llamado Compass, el cual fue utilizado aquí en los Estados Unidos y era utilizado por el sistema judicial para evaluar el riesgo de reincidencia de los acusados en casos específicos. Pero lo que se fue encontrando con el tiempo es que había un fuerte sesgo racial dentro de eso. ¿Por qué? Por la data de entrada con la cual fue entrenado el modelo de larga cantidad de datos no fue bien limpiado y los estudios revelaron que claramente las personas de raza negra tenían un mayor riesgo de reincidencia en comparación a los de raza blanca, lo cual impactaba los resultados finales de la herramienta. Esta herramienta tuvo que ser desutilizada, pero ya el daño estaba hecho. Y ahí está el gran problema, ¿no? Cuando el daño está hecho, ¿cómo podemos echar para atrás? De igual forma, utilizando deepfake, que es básicamente creación de videos y de imágenes de altísima resolución, con los cuales puedes
suplantar a una persona, similando a que estaba ahí. Hemos sabido de robos que se han dado de personas haciéndose pasar por líderes de las organizaciones, dando instrucciones, siendo totalmente falsos, siendo parte de la inteligencia artificial que están ejecutando ahí. Entonces, estamos ante esta paradoja, todos nosotros estamos enfrentándonos a ello y la pregunta clara es, bueno, ¿cómo hacemos y cómo podemos superarla o cómo podemos enfrentarla de la forma más segura o más responsable? Y aquí es donde viene el tema del día de hoy y esta es la manera en la que Rackspace Technology ha venido trabajando y la que nosotros internamente, en mi equipo específicamente, está encargado del desarrollo de los productos de AI para consumo interno, o sea, para todas las personas que pertenecen a nuestra compañía, los 6.000 empleados trabajan con varios de los productos que ya tenemos, pero también lo hacemos para personas externas, para clientes externos a los cuales también le ofrecemos nuestro servicio de AI. Y nuestro sistema se basa en tres pilares principalmente. ¿Ok? Los tres pilares son de crear una AI que sea segura, una AI que sea simbiótica y una AI que sea sustentable. Pues para lograr obtener todo el potencial que tenemos ahí en AI sin los riesgos, tenemos que tener claramente un framework o un paso para ejecutarlo de forma correcta. Entonces, voy a ir uno a uno de estos elementos para ir destacando y lo dividí, como lo dije, de una forma bien accionable para decir por qué debemos tomarle atención a lo que es seguridad, sostenibilidad y simbiosis dentro del proceso, cuáles son los riesgos que enfrentamos si no prestamos atención a esto y qué acciones nosotros, hoy por hoy, como CEOs de las empresas, podemos ejecutar para poder evitar que estos riesgos terminen ocurriendo, ¿no? Entonces, la parte de seguridad creo que es la parte más obvia para todos nosotros. Hay que tener muy blindados nuestros procesos, hay que tener muy blindados no solo los procesos de ingesta de data, pero también la interacción que tenemos con los LLMs, porque la data que nosotros utilizamos, si no se ejecuta en un environment en el cual esté seguro y esté totalmente bloqueado, pues podemos terminar sacando data que es confidencial, data que es sensitiva a los clientes, o podemos utilizar o podemos ser perforados en nuestro sistema de seguridad, con los cuales ponemos en riesgo toda la información. Entonces, de los puntos específicos que digo en el por qué, ¿no? Está la protección de datos y privacidad, protección ante ciberataques, entradas externas y la mitigación de riesgos legales. Aquí esta parte es crítica, es una de las partes que no se habla todo el tiempo, pero es ese control de daños que hay que hacer una vez estén ejecutados nuestros sistemas, porque si algo falla allá adentro, pues bueno, tenemos una parte legal que tenemos que cumplir allí. Los riesgos que sufrimos es que hay mucha implementación. Ahorita es muy fácil implementar un modelo de inteligencia artificial sin ninguna aprobación de TI. Y la razón es que estos pueden correr localmente. La data que nosotros tenemos se puede conectar vía API muy sencillamente con sistemas externos y que ahorita se puede correr todo dentro de los sistemas de cloud. Y que por tanto, si no tenemos una gobernanza muy bloqueada, donde hay un monitoreo muy claro, esto puede ser instalado si es que no están instalados ya en las empresas. Segundo, la falta de auditoría. Es muy importante que no solo nosotros podamos explicar por qué los resultados que estamos dando, pero también cómo fue cada paso de ese proceso o la cadena de suministro de la data. Tenemos que tener la capacidad de hacer la traza completa desde dónde entra la información, cuáles son las fuentes de información, cómo se transforma, cuáles son los valores de decisión y cómo fueron las actividades finales que fueron ejecutadas allí correctamente. Finalmente, lo que les decía de datos expuestos o usados sin aprobación, pues bueno, es un riesgo que definitivamente estamos ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para ejecutar de esto de forma segura y de forma correcta? Primero, utilizar auditoría. Utilizar auditoría y seguridad dentro de nuestro sistema es primordial para poder evitar cualquier tipo de penetraciones de nuevo en nuestro sistema o fallas que tengamos internamente. Segundo, tenemos que tener mucha encriptación y la parte de seguridad aquí es donde nosotros tenemos que trabajar muy cerca con los CSO de las compañías, los Chief Security Officers, para tener seguridad de que en todos los modelos críticos que estamos implementando, y modelos críticos llamo yo que toquen data sensible, que toquen data del cliente o que expongan información, las cuales no queremos que de ninguna forma salgan de nuestros sistemas, estén correctamente guardadas y encriptadas. Y por último, establecer cualquier procedimiento para que podamos hacer la revisión y actualización de los modelos que tenemos. Les dije que habían tres pilares. El segundo pilar es la parte de simbiótico. Y este es uno de los más importantes que no solo importan dentro de la compañía al hacer una ejecución, pero también cuando nosotros vamos a explicar la implementación de esta a nuestros empleados y lo que realmente hace que la inteligencia artificial genere ese efecto multiplicador y que no genere un efecto negativo en la misma empresa. Y ahí es donde nosotros hablamos de potenciar y no reemplazar, ¿no? Si se oye mucho, se habla en muchos espacios de que
la utilización del AI está permitiendo que se eliminen ciertos equipos, que se reduzca la cantidad de personas en algunos departamentos. Lo que nosotros recomendamos es cómo podemos utilizar esto para realmente potenciar a la gente que está allá adentro, para que sin necesidad de nuevas contrataciones podamos incrementar la cantidad de trabajo que se puede hacer. Entonces, las razones son esas, ¿no? Primero, incrementar el potencial, incrementar la cantidad de trabajo que se ejecuta. Segundo, no hacer automatizaciones que no estén supervisadas, porque decisiones que van a salir de estos modelos debemos ser capaces de explicarlo. Y por último, mantener la transparencia, poder explicar qué pasó, cómo pasó y por qué nosotros estamos tomando las decisiones que en el momento estamos tomando. Si no hay explicabilidad, te los aseguro, los modelos no sirven. Y esta parte es muy, muy importante. Y por eso la interacción con el humano y ese man in the middle que se habla tanto de los modelos es crítico. Si no se sabe y se utiliza y se tiene el AI como una caja negra, no vamos a avanzar y no llegamos a ninguna parte. Segundo, el impacto, como les decía, a nivel de la capacidad humana, a nivel de los recursos humanos que nosotros tenemos, es crítico, porque si las personas ven en esto una amenaza y no una ayuda, y no un coworker, sino un sustituto, pues no va a haber no va a haber el engagement, no vamos a generar realmente el impacto que se estaba esperando, y que sin monitoreo humano realmente podemos enfrentarnos a muchos problemas, porque si no se sabe lo que se está ejecutando ahí, normalmente cuando nos damos cuenta del problema ya es muy tarde y ya el problema pasó sobre nosotros. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer nosotros dentro de nuestras organizaciones para evitar este tipo de problemas? Incluir supervisión humana, man in the middle, y ponerlo en bastantes espacios, canales de transparencia para explicar las funcionalidades que nosotros tenemos implementadas, y por último, equipos interdisciplinarios. Simbiosis no solo debe existir entre nosotros y el AI, sino también entre las distintas organizaciones. Ya les nombraba que el equipo de seguridad, las organizaciones del CSO deberían estar incorporadas también entre estas discusiones, pero cada vez más nos tenemos que pegar también al departamento de legal. Como les hablaba, muchas de las implicaciones que van a tener una mala implementación están relacionadas a aspectos legales que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tratar de evitar que estos ocurran y nos causen problemas. Finalmente, la última pata de esta mesa es la IA sostenible. Y es una de las cosas más importantes y que creo que hemos tenido nosotros más problemas en general con los clientes. Es lo que nosotros llamamos el día 2. Es cómo tú realmente pasas de una idea o de una primera implementación de prueba de concepto que sea eficiente, que sea buena, a algo que realmente se mantenga en el tiempo, y que no solo se mantenga en el tiempo funcional, sin errores, sino que también durante el tiempo pueda seguir incrementando el tipo de mejoras que nos pueden dar allí. Entonces, reducir sesgos es un aspecto fundamental. El sesgo puede arrancar pequeño por la data que se está introduciendo, pero el sesgo se autoalimenta, así que si no se mantienen controles específicos para monitorear, pues esto sigue creciendo. Consumo energético y impacto ambiental es uno de los aspectos que no se habla tanto, pero es uno de los aspectos cruciales, que es que, bueno, todo esto está montado en data centers. Correr los LLMs requiere dinero y también requiere un montón de poder computacional, y que por tanto consume energía, y que todos esos elementos, al final de cuentas, mientras más nos acerquemos hacia el 2030, que es donde entran muchos de los protocolos y acuerdos, nosotros vamos a empezar a sentir en las compañías presión acerca de esos acuerdos de sostenibilidad que tenemos que cumplir como compañía. Finalmente, cambios regulatorios y de mercado. Hoy por hoy nos mantenemos bajo muchos de los acuerdos actuales, pero no sabemos qué van a venir, y por tanto todo este tipo de medidas deben ser tomadas antes de que se ejecuten. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar allí nosotros? Vean que se repite de nuevo el aspecto de revisión continua de los modelos. Tenemos que tener visibilidad. No se puede arreglar lo que no se puede ver. Y por tanto es tan importante que nosotros tengamos una clara revisión de nuestros modelos constante, que no solo se pongan en producción, pero que una vez que se pongan en producción se mantenga una revisión de ellos. Optimizar el consumo de la infraestructura. Hemos visto, sobre todo en los últimos 2 meses, el cambio radical que ocurrió con la aparición de DeepSeek, donde pasamos de, bueno, necesitamos un montón de hardware y hardware de última generación para poder correr efectivamente y de forma en vivo los modelos que estamos utilizando, a soluciones más algorítmicas y más de código, donde se puede utilizar inferencia de una manera mucho más efectiva y no necesitamos tanta utilización de hardware. Siempre va a haber un balance, no va a ser o vamos full hardware o vamos full código, siempre va a haber un balance entre las dos, y lo que nosotros tenemos que trabajar es en cuál es ese balance y empujar siempre la innovación hacia buscar esa otra salida que sea un poquito más efectiva a nivel de consumo energético. Y finalmente, si algo falla en el AI, falla la parte eléctrica, se cayeron los servidores, hay un blackout en general, ¿cuáles servicios nosotros se van a caer? Y tener eso con mucho conocimiento para poder tener un plan de fallback en caso de que la situación no se dé como se está ejecutando. Entonces, ahí ya les di algunos detalles bien específicos de cómo implementar esta trifecta que nosotros llamamos allí de AI.
pero de nuevo lo quiero hacer lo más accionable posible. Entonces, suena muy bien, Eduardo, buenísimo todo lo que nos estás proponiendo. Ya nosotros tenemos cosas implementadas en nuestra compañía, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos implementarla correctamente? Mucho de este proceso se va a hacer a través de preguntas. Son tantas las personas que pueden estar involucradas, como les decía, por lo fácil que es ahorita implementar AI, muchas personas van a tener directo acceso a poder estar haciendo cosas. Y lo que tenemos que hacer es estar muy encima y conectar con todos los equipos para obtener la información necesaria para tomar las medidas correctas. Entonces, primer paso, como siempre, visibilidad. Necesitamos saber a dónde estamos en el día de hoy. Necesitamos empezar a hacer las preguntas. ¿Quién dentro de la empresa está supervisando el AI? ¿Hay alguien? ¿No hay alguien? Y si hay alguien, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son las políticas formales que están implementadas y qué tanto conocimiento tienen realmente los empleados acerca de estas políticas? Los modelos de AI que tenemos hoy por hoy, ¿son auditables? ¿No son auditables? ¿Son explicables? ¿No son explicables? Conseguir esas preguntas. Y finalmente, entender si el AI y la implementación y las reglas que tenemos están alineadas a los core values de la empresa y a los objetivos que estamos buscando. Si tú pones una serie de reglas y las reglas son excelentes, pero no están alineadas a los objetivos de la empresa, pues te vas a encontrar con otra barrera que es que, bueno, no va a alinearse, no vas a generar el engagement y al final no vas a generar los objetivos que estabas logrando. En el paso número 2 hablo ya del marco de, uy, ya que me pasé, en el marco, hablo ya del marco de gobierno que tenemos que poner alrededor de esto, ¿no? Una vez que entiendes la situación, entiendes en qué estatus estás de madurez, a través de ese risk assessment pasamos a lo que es entender quién va a ser el responsable, quién va a supervisar, cuáles son las políticas, cuáles son las normas, ejecutar la auditoría de la transparencia y hacer la gestión de riesgo. Realmente, cuáles son los límites y controles que vamos a tener en caso de que alguno de los elementos que tenemos en este lugar falle. Paso número 3 que les recomiendo allí sería implementar estas auditorías. Observamos, definimos, implementamos. El tercer paso es cómo podemos hacer para que asegurarnos de que los modelos no estén tomando decisiones sesgadas y que si ocurre lo podamos observar, qué datos estamos utilizando para la mejora, para el entrenamiento y la mejora de los modelos y finalmente qué impacto esto tiene sobre nuestros clientes y la operación del negocio. Último paso, y esta es la parte quizás más importante porque este cierra todo el ciclo y este nos va a permitir volver al diagnóstico y permitirnos hacer un diagnóstico dinámico, rápido y efectivo, que es herramientas para monitoreo y control continuo. Si cuando terminamos nosotros y ponemos algo en producción, consideramos que ahí se acabó el proceso con el AI, estamos enfrentándonos con un problema y nos estamos arriesgando. Y la razón que nos estamos arriesgando es que un producto de AI nunca está terminado. Es como uno de los modelos que utilizábamos antes de Machine Learning. Nunca están terminados, siempre están en constante evolución y por tanto nosotros tenemos que hacer un mantenimiento de ellos. Entonces, tiene que haber paneles de control de AI, alertas automatizadas y ciclos de revisión y ajuste que nos permitan estar sobre los detalles y actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde, los efectos y los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Finalmente, y con esto ya quiero terminar mi presentación del día de hoy. Estamos acá en este momento en esta sala y abro la pregunta y por eso abrí con esta historia y con la misma historia quiero cerrar correctamente. Quiero decir, comenzamos sabiendo de que hay dos caminos. Hay un camino en el cual nos mantenemos en nuestra zona de confort, pretendemos que el AI es solo una moda, que está pasajera, que no nos va a afectar, que el equipo técnico sabe lo que está haciendo, que quizás el CSO de la compañía se va a encargar de la ejecución y que cualquier cosa que ocurra nosotros podemos tener los sistemas para atacar esos problemas. Ese es un approach. El otro approach es el approach que he estado tratando un poco de conducirlo y que creo que es el core de la conversación del día de hoy, que es crear esa alerta, crear ese conocimiento y ese rigor sobre lo que queremos hacer y empezar a tomar las decisiones correctas para tener mayor control sobre lo que estamos ejecutando. Entonces, las cosas que podemos hacer hoy efectivamente es, bueno, poner esto como una prioridad para nosotros como directores, vicepresidentes o CIO de empresas, en el cual tengamos un plan estructurado para que todo lo que tengamos implementado se sepa, sea visible y lo podamos explicar, asegurarnos que cada decisión que se tome dentro del proceso sea transparente, sea auditada, sea justa, utilizar las tres bases que hablamos de seguridad, simbiótico y sustentable. Y finalmente, que asegurarnos de que esta idea que estamos aquí nosotros discutiendo hoy no solo se quede en nosotros, porque no sirve de nada que solo arriba los líderes sean los que tengan esta noción de los riesgos que nos estamos enfrentando, sino que estos riesgos puedan ser bajados hacia los equipos y que todas las personas que tienen acceso a desarrollar plataformas de estas, que tengan acceso a la tecnología, lo hagan de la manera más responsable y más cuidadosa posible. Con esto termino mi presentación. De nuevo, muchísimas gracias a todos por la oportunidad aquí de presentar. Y creo que, Eduardo, tú le vas a pasar la palabra a Alexandre. ¿Y siguen ustedes? Y así es. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación.
muy interesante. Ya invitamos a las personas, mientras hacemos el cambio a Alexandre, que si ustedes tienen inquietudes, pueden ir colocándola en el chat de esta charla para resolverlas al final de nuestra presentación de Alexandre. Entonces, Alexandre, bienvenido. Puedes iniciar tu presentación. Si quieres, puedes ajustar el micrófono. Zoom permite que donde aparece el micrófono, ajustarle más ganancia al micrófono para que se escuche mejor, ¿no? Donde dice configuración en el audio, entonces puedes darle más ganancia. Está en máximo. Listo, perfecto. Puedes comenzar. Gracias. Gracias. ¿Puedes ver mi pantalla? Ya. Sí. Entonces, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi presentación coincide en muchos puntos con la presentación de Eduardo, ¿sí? Porque esto, de facto, es un tema que es eh, muy importante para todas las empresas que trabajan con AI, ¿sí? El tema de gobernanza, seguridad y responsible AI. Entonces, yo voy a presentar puntos que coinciden y en algunos casos, algunos double clics, ¿sí? Esto de una forma como nosotros de XC trabajamos, no solo con proyectos de IA, pero con todos los tipos de proyectos que involucren datos de todas las naturalezas, de todas las fuentes, ¿sí? Entonces son puntos, son bases que nosotros trabajamos en todos los proyectos de IA y consideramos con mucho rigor implementaciones de distintos casos de uso de IA y de proyectos de datos, ¿sí? Entonces, son 6 grandes pilares que hacen sustentación de toda la base de los proyectos de IA y todos los proyectos que involucran datos, ¿sí? Hoy día, estas cosas están casi que lo mismo, ¿sí? Todos los grandes proyectos de datos se utilizan tools, herramientas de IA, no solo IA generativa, pero también todos los otros tipos de IA, ¿sí? Entonces, empezamos con la soberanía de los datos, ¿sí? Es muy importante tener una Rule-Based Access Control para todas las personas que utilizan y desarrollan los proyectos, ¿sí? Y que tenga una discusión de la soberanía de los datos, no solo en términos de la compañía, pero también en términos de los países que están utilizando, ¿sí? Entonces es una discusión importante porque tiene que ser cercanías de lo que se puede utilizar de datos afuera y adentro de la compañía y de los países, ¿sí? La parte de seguridad, que Eduardo ha mencionado, na parte de encriptação dos dados, tanto em REST quanto dados em trânsito. Então, são questões básicas de segurança que se tem que ter em conta. Incluso os requisitos de segurança das empresas e também os PKIs, os Public Keys Infrastructure, que se tem que levar em consideração. ¿Sí? E também tem que ver os patrones de governança da empresa, se ser necessário ter air gap mode, que ter os sistemas separados de todo o que há externamente para ter todos os retos de segurança inclusos. Muito importante é ter toda a parte de auditoria e rastreabilidade de los dados. Aqui estamos falando de não só de los
pelas questões de ISO e mais, pero também MLOps, DataOps, DevOps, porque todos os dados que se utilizam em projetos de implementação de dados IA têm que ter sua rastreabilidade. Sim? Isto também é uma parte importante de governança. Eduardo também ha mencionado, sim, que todo projeto de IA não pode ser totalmente automatizado ou tem que ter uma observabilidade humana, sim? Tem que ter um oversight humano para que a IA não haja todo sola e todo de uma forma completamente automática, sim? Então, nós vamos falar de AI Console um pouco mais adelante, que é um conceito que DXC utiliza, que tem este oversight humano de uma maneira multidisciplinar, que também Eduardo ha mencionado isto. Não só os expertos em IA têm que fazer esta observação da performance e das respostas de IA, mas todas as entidades que se pode ter interesse, os guarda-reios para projetos de IA em grandes implementações. Sim? A parte de performance também é muito importante, porque tem que ter uma IA que seja implementada, que tenha uma performance que seja útil para a organização e que faça sentido para que as pessoas e as empresas tenham ganância e um retorno do investimento sobre o que ela está implementando. E que tenha ferramentas de observabilidade da parte de TI e que se pode escalar de forma autônoma e automática, por exemplo, em caso de grandes implementações. Isso não sempre observando a questão de observabilidade humana. E também que toda a parte de interoperabilidade também seja um requisito que seja observado, porque os sistemas têm que conversar, os agentes têm que ter capacidade de interoperabilidade entre distintos sistemas e fontes de dados. ¿Sí? Então, estes 6 pilares em visão de DXC são levados em consideração em cada um dos projetos que se implementa de IA e outros tipos de implementação de dados. ¿Sí? Nós, em DXC, temos muitas políticas de Responsible AI, incluso em coisas que são publicadas em blogs e em artigos que levamos em consideração. Chamamos de AI Ops. Então, todos nós outros de DXC levamos em consideração esse AI Ops quando vamos a trabalhar em involucrar, desenvolver projetos de IA. Então, há algumas coisas acá que são muito caras e muito importantes para desenvolver a cultura da companhia em termos de projetos de IA. Então, primeiro, dentre todas essas características, há algumas que são importantes destacar. Por exemplo, nós temos a AI Academy, que é muito importante ter todas as pessoas na empresa que, de uma maneira ou de outra, se relacionam com utilização de tools ou projetos de IA, têm a capacitação mínima. Então, nós em IA, em DXC, temos a AI Academy, que é um conjunto de treinamento e capacitação de IA para os distintos roles. Então, desde desenvolvedores até LOB, temos acesso a ter isto como um grande reto de capacitação, de awareness de uso responsável de IA. ¿Sí? Temos o AI Console, que é implementado para cada projeto
que se desarrolla en IA. Y vamos a hacer un doble clic en esto. Este es un concepto que empezamos junto con el cliente en todos los proyectos de IA, ser el más sencillo a más disruptivo para que todas las partes de IA sean todos los retos y los requisitos de implementación responsable de IA sean cumplidos en distintos proyectos, ¿sí? Y esto tiene que estar alineado con los conjuntos de las políticas y los principios de IA que son continuamente revistos e implementados para distintas aplicaciones de proyectos de IA responsable en nuestra compañía, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tienen que ser observadas antes de empezar proyectos de IA de distintas naturalezas. Un doble clic en que nosotros llamamos de AI Console, ¿sí? Que es una estructura que nosotros construimos o juntamos antes de empezar un grande proyecto de IA, ¿sí? Es una manera de tener un control, un oversight sobre o que está haciendo de los proyectos de IA y que se utiliza personas de distintas roles dentro de la compañía y que van a ser parte del proyecto. Entonces, no solo los expertos en IA, pero todas las personas que pueden tener interés y tener todos los garantizados, todos los guardrails que son importantes en proyectos. Entonces, por ejemplo, toda la parte de legal tiene que estar considerada en ese console para saber si la IA no está de acuerdo con la ley de un país o en una situación específica. Las personas por ejemplo, de D&I, para saber si toda la parte de diversity inclusion está considerada en proyecto, porque tiene que ter os guardrails para que la IA tiene que ser legal, pero también tiene que ser ética y sostenible, ¿sí? Toda la parte de seguridad, toda la parte de privacidad de los datos. Acá, por ejemplo, en Brasil, tenemos una ley de protección de datos que es muy similar, LGPD, que es muy similar a lei europeia GDPR, entonces, que envolve a parte de privacidade. Então, todo isto é governado por este conselho que é involucrado em todo o projeto de IA que pensamos, que tem pessoas de DXC e pessoas do cliente para implementar. Então, o que é o conselho? El consejo. Entonces, son todas esas personas que juntas hacen la gobernanza del proyecto. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene una cadencia que se establece junto con el desarrollo del proyecto. Entonces, todo esto es elevado en consideración en todos nuestros proyectos. Entonces, esto es una otra manera de ver con todas las cosas que Eduardo ha presentado en la presentación anterior. Y esto es como un doble clic, este consejo, junto con todos los pilares de seguridad, oversight y etcétera que ha presentado en la slide anterior, que son las formas como vemos y que son la visión de DXC sobre cómo hacer implementación ética y responsable junto con toda la parte de gobernanza. Entonces, utilizamos todos esos pilares de todo este conselho como guardrails para hacer implementación de proyecto IA gobernable y responsable. ¿Sí? Las políticas de DXC son escritas y revisadas
todo el tiempo. Tenemos incluso los entrenamientos periódicos para esto, junto con la IA Academy, y esto se puede ser consultado de manera muy transparente y la forma como vemos. Entonces, acá están, esto es público incluso, se puede ver cómo hacer, cómo es nuestra visión y algunos de los retos que entendemos que cómo podemos hacer a implementación de IA ética y transparente. Entonces, aquí se explica toda nuestra visión y todos los vías y todos los guardrails que se puede hacer, toda la trazabilidad y todos los caminos que nosotros vemos para implementar la IA ética y responsable. E acá está um guide de como get start nessa jornada, e, e tudo isso está listo e público para que nós trabalhemos de maneira responsável e governada. ¿Sí? De facto, é uma apresentação sencilla e rápida, pero coincide com muito do que Eduardo dijo e hicimos um double clic em alguns pontos que podem ser pilares de uma implementação. ¿Sí? Entonces, Eduardo, retorno a ti. Muchas gracias, Alexandre. Creo que tenías en el último slide los datos de contacto Sí, para Luz Estela, la country manager, y los datos tuyos para las personas que quieran interactuar con ustedes sobre los diferentes temas que tú tocaste. Bueno, antes de dar camino ya a las preguntas, vamos a mirar los resultados que tuvimos de las preguntas iniciales para que las podamos comentar con ustedes. Entonces, la primera pregunta, ¿qué consideras que es el mayor desafío para garantizar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial? A, con el 21.7%, falta de regulación clara y marcos legales definidos. Luego, con el otro 21.7%, riesgo de sesgos y discriminación en los modelos de IA. Y el D, el mayor votado, falta de conciencia y formación sobre IA responsable en los equipos. Me gustaría un comentario de cada uno de ustedes sobre la respuesta que dieron nuestros participantes. Eduardo. Sí, a ver, yo si hubiese votado exactamente por la D también, porque considero que el riesgo ahí es uno de los riesgos más grandes y más difíciles de alcanzar, en especial en empresas de tamaño grande, ¿no? La complicación simplemente escala y se exponencia, ¿no? Porque mientras más personas tengan acceso a cualquier implementación o cualquier instalación de programas dentro del sistema o de simplemente literalmente abrir una página web y tirar allí desde un archivo PDF hasta bases de datos y hacer una conexión vía API para extraer información sensible, pues bueno, se complica todo un montón. Creo que la D, y no sé, Alexandre, qué piensas de esto, creo que la D, que es la falta de conciencia de todo el grupo, es la más riesgosa en volumen, mientras que la C para mí es la más compleja de identificar. Los sesgos y discriminación de los modelos los empiezas a identificar cuando ya el problema es extremadamente obvio, como uno de los ejemplos que les comentaba ahí de la aplicación del sistema judicial de los Estados Unidos, pero inicialmente detectar sesgo en la data no es fácil. Y también les decía que eso se retroalimenta. Entonces, cuando ya empieza a crecer y ya el sesgo es demasiado grande, es cuando te das cuenta y ya ahí Así es. costo de recuperación es muy, muy alto. Sí. Claro. Em minha opinião, todas as respostas são corretas. Sim. O que é mais difícil depende de cada empresa e cada estado de madurez de uma empresa ou de uma corporação ou de um país. ¿Sí? Entonces, la D es de fato muy importante porque mucho se dice sobre IA, pero lo conocimiento general tiene que ser
tiene que tener un nivel para que tengamos una cultura de implementación. Pero todos los otros también son verdad, ¿sí? Porque, porque hay riesgos de discriminación, porque eso depende de la data, ¿sí? La calidad de los resultados, de las respuestas de IA, depende de la data que se utiliza para hacer la IA. Y si la data tiene vías, entonces los resultados pueden tener vías. Entonces, todas las respuestas tienen su peso en las dificultades. Por esto, la importancia de tener un grupo, un consejo o un office que se hace todas las cercanías, todos los guardarreios para hacer la implementación. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿qué estrategia crees que es más efectiva para mitigar los riesgos de seguridad en el uso de la inteligencia artificial? Con el 8.7%, implementar auditorías y controles continuos sobre los modelos de IA. Luego, con el 8.7% también, invertir en herramientas tecnológicas para detección y prevención. Luego, con el 17.4%, adoptar regulaciones internacionales y estándares de mejores prácticas. Y el mayor votado, fomentar una cultura organizacional basada en la ética y responsabilidad de la IA. Si quieres, Alexandre, comenzamos contigo. Tu comentario. Todas son importantes, pero la B, con certeza, es la más importante, porque la cultura, todos tienen que tener uma cultura, uma ideia do que se hace, do que se pode fazer, do que se não pode fazer, a ética, porque se não há uma cultura uniformizada na empresa, a IA pode não ser útil, ¿sí? Então, esse é o mais importante. Pero as outras também são, ¿sí? Eu penso que lo menos importante é a D, pero também é importante, pero lo menos, porque a C, por exemplo, tiene que cumplir las reglas nacionales e internacionales. Esto es un punto pacífico, tiene que hacerlo. La cuestión de las auditorías y controles, esto es una buena práctica de gobernanza, ¿sí? Y la D, si no tiene inversión al mínimo en herramientas, al mínimo tienes que desarrollar alguna cosa, porque es una tecnología. Y para tecnología hay que tener herramientas. Pero lo más importante es la B, sin duda, en mi opinión. De acuerdo. Eduardo. Sí, a ver, ahí como dice responder Alexander, todas son importantes, ¿no? Pero concuerdo mucho con que al final de cuentas se conecta con la pregunta anterior y yo elegí en la anterior la posibilidad de que cualquiera cause un problema. También se puede solamente mitigar a través de una cultura que esté generalizada y que esté muy clara para todo el mundo acerca de los riesgos, cuáles son las normas y cómo ejecutar esto correctamente. Si por más de por controles, hay una frase en Venezuela, puesto el control, puesta la trampa, ¿no? Siempre va a haber una manera de escapar ante los controles y siempre va a haber alguien que le va a dar la vuelta o va a encontrar un loophole, en especial en tecnología tan nueva como esta que estamos recientemente implementando y que siempre va a encontrar una manera de darle una vuelta. Lo importante ahí es que sí, van a haber controles que se van a colocar, van a haber normativas y reglas generales que se van a establecer desde los niveles gerenciales, pero que cada persona tenga la conciencia del riesgo que se está llevando allí, de la responsabilidad que ellos tienen en cuanto a lo que es el manejo de la data, sensibilidad de información, seguridad de la información interna y de cómo ejecutar correctamente y sacar el verdadero correcto uso de la inteligencia artificial, ahí es donde realmente vas a encontrar el impacto. Cuando todos tenemos esa conciencia, cuando la mayoría tiene esa conciencia, pues tu riesgo se va a reducir grandemente porque muy difícilmente, claro, en computadores personales, en alguna implementación local, puedes hacer un escape de data, pero implementaciones de modelos grandes normalmente implica que muchos equipos interorganizacionales observen el proceso, hagan code reviews, metan mano en el proceso de producción o intervengan en algún un punto del pipeline de la información. Entonces, si hay una buena cultura, alguien se va a dar cuenta. Alguien en algún punto va a poder levantar la mano y decir, aquí hay un riesgo, aquí lo estamos ejecutando de forma incorrecta. Y ahí es donde literalmente puedes hacer de forma indirecta un control que se establezca bien en la estructura allí. Yo creo que uno de los puntos que iba a destacar, había una que era de las normativas internacionales, eso es compliance, ¿no? O sea, por compliance vamos a tener lo que hacer, salga sapo, salga rana, evidentemente nos van a agarrar por allí,
Pero yo creo que más allá de establecer eso como compliance, como tal, creo que lo más importante es cómo podemos adaptar esas normas a lo que nosotros queremos obtener como objetivo de negocio de la empresa, pero también como objetivos a nivel de tecnología, que no nos bloquee tanto el proceso de innovación, pero que a la vez seamos lo más limpios y sustentables en el proceso. Gracias, Eduardo. Vamos a dar ya el paso a las preguntas. Ya hay una pregunta ahí en el chat, pero voy a hacer un par de preguntas para ustedes mientras otras personas puedan escribir ahí en el chat. Esta primera es que hay muchas empresas que crean políticas de IA solo para cumplir con una regulación, pero luego con el tiempo no se aplica y esto termina siendo un ejercicio solo de compliance. ¿Cómo evitar que esto ocurra? ¿Qué recomendaciones dan ustedes para que esto en las empresas no ocurra? ¿Quieres arrancar tú, Alexander? Arranco. Eu penso que sim, eu penso que, como digo, as empresas estão em distintos momentos de madurez com respeito a IA, sim? E há muita pressão, principalmente sobre os executivos, para fazer alguma coisa com IA e terem que fazê-lo solo para fazer check em seu Ujú. trabalho de todos os dias, sim? O mercado vai regular isto, a competência vai alegar e se não hace para generar valor, vai estar fora do juego. Então, eu penso que isto, o próprio mercado, a competência, vai ajustar estes pontos, ¿sí? Porque a pressão por hacer, só hacer IA, por hacer IA, por uma pressão, por ter alguma coisa, isto o mercado vai ajustar. Porque quando a competência em pensar a generar valor com a IA efetivamente implementada, visando geração de valor, de ganância, os outros que hacen solo para ter alguma coisa para apresentar, vão estar fora do juego. ¿Sí? Esto es lo que pienso. Sí, a ver, y voy a complementar ahí totalmente de acuerdo. Creo que creo que ese es el balance, ¿no? Que hablaba yo, esa paradoja que estamos entre la presión que tenemos por ejecutar y a la vez ejecutarlo correctamente. Hay un punto que es importante, que es que cuando diseñamos estos reglamentos, estas normativas que se van a llevar en AI, no lo podemos hacer de una forma estática. Esto no puede ser un documento estático como los de compliance, que tienes que hacer check en estos 5 elementos y pasas. Tiene que ser un proceso el cual es constantemente, dinámicamente cambiable, que sea también auditable y que también esté vivo, que esté constantemente evolucionando con las tecnologías que van avanzando y con el código que se va implementando. Por eso una de las cosas actuales que es muy útil para hacer es que metamos el mismo proceso de governance dentro del código, dentro de los pipelines de desarrollo, que hayan validaciones automatizadas dentro de nuestro sistema, los cuales estén revisando constantemente por riesgos de lo que hablamos ahorita, fallas, de sesgos, que haya un balance correcto de la información, que todos los elementos y todas las fases de pruebas que tengamos en el sistema pasen y pasen efectivamente. Y la segunda parte, meter ya dentro del mismo código para que con la evolución de la tecnología el código también vaya haciendo sus chequeos, también poner un punto final y hablábamos un poco del man on the middle ahí, ¿no? ¿Cómo podemos poner métricas, KPIs y dashboards que nos permitan constantemente estar revisando a dónde están nuestros modelos, cuántos bias estamos detectando, cuánto es la precisión, cuánto ha cambiado el modelo, cuáles son las salidas que estamos teniendo y que podamos sobre eso hacer auditaje constante. Y ahí es donde entran las personas que pueden meter mano constantemente viendo las métricas y que tenemos AI para detectar cambios en tendencia. Entonces, utilizar el mismo AI para hacer análisis sobre esta data que estamos extrayendo de nuestros datos para detectar cualquier cambio de tendencia, cualquier outlier, cualquier movimiento inesperado de los números que estábamos teniendo y de esa forma encender las alarmas y ahí es donde entramos nosotros con la experiencia del negocio, con el conocimiento para evitar muchos de los problemas. Y de esta forma, de nuevo, lo más importante es no simplemente poner una serie de checks que tengamos que hacer una vez al cuarto, sino que sea parte del mismo proceso de desarrollo, así como cumplimos con todos los elementos paso a paso para ir desde development hasta staging hasta producción, que también hay un paso dentro de su proceso que incluya los chequeos y auditoría. Ya. Ahora, una inquietud, ¿qué pasa si ya hay modelos en producción que no hubo control, que no se le ha hecho auditoría? ¿Se deben de apagar para revisarlos o cómo se regula sin que se afecte la producción de ellos, Claro. la operación, pues? Sí, ahí ese es uno de los problemas principales que vamos a tener porque, de nuevo, ya
aquí esta conversación estaría interesante si esto hubiese pasado hace 3 años, 4 años, Ah, no había nada instalado de AI. Ahorita ya hay mucho funcionando y es como un trabajo en retrospectiva. Estamos liquidando algunas de las cosas y problemas que ya teníamos. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es hacer siempre, de nuevo, visibilidad, saber dónde pueden estar los problemas y arrancar con un mapeo, entender cuáles son los modelos que tenemos, cuáles están activos y cuántos de ellos están relacionados con cuáles clientes y cuáles partes de nuestro negocio que tenemos ahí. En base a eso vamos a poder hacer una matriz de riesgo, vamos a poder entender rápidamente cuáles son los que requieren trabajo inmediato, bien sea por el cliente que tenemos, la cantidad de información, el riesgo de exposición que tenemos a través de eso y cuánto nos puede impactar a eso directamente. Y nunca la recomendación, a menos de que sea un riesgo muy obvio, que tenemos una vulnerabilidad enorme en el cual estemos sacando data a los LLMs directamente, la recomendación no va a ser apagarlo. La recomendación normalmente en estos casos es irse un poco más con un proceso como de shadowing. Te vas a colocar con el proceso en paralelo, con el proceso funcionando, para empezar a hacer las auditorías, para empezar a entender dónde están los elementos y basado en el análisis que saques allí, vas a saber si lo tienes que cortar o si puedes empezar a introducir código y meter cambios, los cuales te permitan reducir el impacto del funcionamiento del modelo mientras que saltas muchos de los problemas. Pero la clave aquí es de nuevo hacer ese análisis de impacto, matriz clara que te diga cuánto es el riesgo que tenemos, qué tan fácil es solucionarlo e ir estratégicamente atacando los modelos así, porque si tratas de ir por todos, probablemente nunca termines y no vas a avanzar en lo que quieres avanzar. ok. Alexander, Sí, comentario. yo pienso que sí, é muito importante ter estes processos que Eduardo ha ejemplificado muito bem documentados. Este é o ponto. Para cada tipo de risco, para cada tipo de situação, ter uma política e um processo documentado e que isto esteja listo para ser implementado antes de começar o projeto de implementação de IA. ¿Sí? Mucho más importante que las herramientas son los procesos y entender qué proceso aplicar a cada una de las situaciones de riesgo. ¿Sí? Las contramedidas y las contingencias. ¿Sí? Ok. Vamos a comenzar con la pregunta que está aquí. Marisa Adriana puso una pregunta que es, al iniciar el comité de gobierno de TI, ¿quién tomaría los lineamientos? Supongo que de IA, el comité o se debe elegir un rol específico. Bueno, yo creo que Eh, un poquito Alexander medio respondió un poco esta pregunta anteriormente de que esto es un proceso cross-functional. Aquí no puede venir de un solo departamento. Hay 3 departamentos que de por sí tienen que estar entrelazados. Primero, el departamento de IT, definitivamente la gente de tecnología tiene que estar metida. El departamento de seguridad, todo lo que es la oficina de seguridad. Y tercero, el departamento de legal. Esos 3 departamentos tienen que estar metidos sí o sí dentro del proceso. Y ellos 3 tienen que trabajar en completa simbiosis. Son 3 patas necesarias y sí, van a haber otras patas también necesarias allí. Van a haber la gente de aplicaciones, la gente de infraestructura, van a haber muchos elementos que te pueden ayudar a mantener el sistema seguro. Eh, ¿Cómo comenzarlo? Tienes que incluir a la mayor cantidad de gente. Acuérdense que hablamos de que quieres cambiar la cultura, quieres crear una cultura de conocimiento y responsabilidad de AI alrededor de la empresa. Si lo arrancas con una sola organización y esa organización es la que va a definir todo, lo que te vas a meter es contra una pared política en la cual los siguientes departamentos te van a decir cuando le llegues con las reglas, le van a decir, yo no definí nada de eso, yo no entiendo eso, no aplica correctamente, no hace match con mis reglas, con mis normativas y no lo vamos a poder seguir correctamente. Entonces lo mejor es ahí integrar desde el principio lo máximo que puedas a todas las personas para poder empezar a generar eso en simbiosis y sinergia entre todos los que están. sí. Otra cosa que Eduardo ha mencionado en su presentación, que nosotros tenemos en DXC, que llamamos la journey, es importante en pensar pequeño, no en pensar grande. Porque empezar pequeño ayuda mucho la parte de gobernanza y de responsabilidad. Entonces empieza pequeño con las personas ciertas que saben lo que se pasa en IT, legal, privacy, line of business, y hace la evolución continuamente. ¿Sí? La evolución de los datos, la evolución de la IA y de la ganancia. ¿Sí? Porque así se puede tener más seguridad e incluso tener más ganancia en corto plazo. ¿Sí? En pensar proyectos muy grandes de IT, de IA, es un riesgo que no son todos que se pueden asumir. ¿Sí? Eh,
Juan Rojas pregunta, ¿qué herramientas de gobernanza recomiendan para controlar el uso de las herramientas de inteligencia artificial al interior de la empresa? Como digo, más importante que las herramientas son los procesos. ¿Sí? Puedo citar algunas. Microsoft tiene unas, Microsoft Purview, por ejemplo. IBM tiene otras, Watson AI Governance. Pero no nada que ver si no hay procesos muy bien definidos. Esto es más importante. ¿Sí? Incluso se puede desarrollar sus propias herramientas. Entonces, yo pienso que herramientas hay muchas, pero los procesos tienen que ser muy bien ajustados. ¿Sí? Sí, la verdad, difícil agregar algo más allí. Tienes que contar en cuenta dos cosas. Uno, que sí, hay herramientas afuera que funcionan, pero como toda herramienta que tú quieras traer en una empresa, tienes que integrarla dentro del sistema y ya de por sí ahí te vas a quemar un montón de tiempo y requiere que envuelvas a más gente todavía para poder hacer integraciones correctamente, si es que las plataformas que tienen ahorita no las tienen involucradas. Para mí todo está alrededor del proceso y no puedo agregar mucho más respecto a lo que dice Alexander. El mismo proceso te va a decir dónde están los gaps, dónde son las áreas donde tienes que meter mano y vamos a encontrar, y les apostaría que vamos a encontrar de que las herramientas que necesitamos no van a ser específicamente de gobernanza de AI. Vamos a encontrar de que hay huecos en nuestro proceso que están relacionados a otras cosas que no tienen nada que ver. Quizás a seguridad, quizás a ingestión de data, quizás a manejo de fuentes de información, quizás al manejo e integración de APIs que no tienen nada que ver con gobernanza como tal de AI, y que solucionando estos problemas vas a tener mayor impacto, menor costo y mayor velocidad de implementación que si te tratas de traer una herramienta completa de afuera que instalarla desde cero son 6 meses que botaste. Así es. Gracias, Eduardo. Mira, Iván Sala tiene esta pregunta. En estos momentos solo debemos colocar controles en la seguridad de los datos y el resto solo frenaría la innovación de las áreas. ¿Qué opina? Me parece un poquito extremo, ¿no? Por tu cara Sí. también creo que también, Alexander. Eh, ah, a ver, y creo que yo trataba de poner específicamente eso en la presentación, ¿no? Que es lo que yo llamo la paradoja de la implementación de AI, es cómo podemos utilizar ese Ferrari a la velocidad correcta que no nos estrellemos. Y es ese balance entre innovación y riesgo. Y el balance entre innovación y riesgo va a estar dado mucho por la madurez de la compañía en distintos elementos, en elementos de cómo tienes almacenada la data, en elementos de cómo tienes la infraestructura para montar tus sistemas de inteligencia artificial, en cómo manejas tus espacios de producción. Cada una de esas partes tiene partes donde mejorar, tiene espacios de mejora, tiene espacios de madurez, y pensar en que otros elementos frenen o no frenen la innovación no lo veo muy bien cómo puede ocurrir, pero evidentemente, como todo, si pones muchos controles, vas a frenar mucho y vas a hacerlo mucho más complicado. Lo que se tiene que hacer es poner los controles correctos para el modelo de negocio que tenemos, para el producto que tenemos, para la situación y la madurez actual de la compañía, de forma de que no nos metamos, que reduzcamos el riesgo al suficiente punto donde podamos ver los resultados de la innovación. Sí. Así lo veo yo. Entonces, eso tiene que ver con las políticas y directrices. ¿Sí? Tiene que ver, como dijo Eduardo, un balance entre, entre los riesgos y las oportunidades. ¿Sí? Entonces, si tiene una política muy restrictiva, no hay innovación. El riesgo tiene que ser mensurado y controlado. Eso es lo que pienso. Y depende de la madurez de cada empresa. Ahora, yo tengo una pregunta y aprovecho para hacerla. He oído a veces la expresión de que esta IA está alucinando. ¿Cómo se detecta que una IA está alucinando y cómo se evita que eso pase? Esto es la máxima que se dijo desde cuando empezamos con data mining. Recuérdate, garbage in, garbage out. Entonces, esto depende de la data. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos de responsible AI, la parte de alucinación tiene que ver con dos cosas. Primero de todo, la calidad de los datos que están utilizando IA. Entonces, si utiliza datos muy específicos de una población o de un aspecto, todas las respuestas no se pueden generalizar, solo sirve para aquella población o para aquel aspecto.
Entonces tiene que tener un consejo para hacer la curaduría de los datos. Esa es la primera cosa. La otra cosa es la calidad del modelo. Esto estoy hablando de los códigos. Entonces, los buen datos, buen código, baja alucinación. ¿Sí? Entonces, tiene que mirar la calidad de los datos, los orígenes, la abrangencia y la calidad del modelo en sí. ¿Sí? Creo que voy a simplemente montarme al final de la respuesta de Alexander porque todo lo que dijo es elemental, ¿no? Garbage in, garbage out aplica aquí y aplicaba antes que habláramos de AI y aplicará que antes que habláramos de ML, de todo esto, ¿no? Hay dos puntos elementales allí. Número uno está en cómo nosotros podemos efectivamente probar alucinaciones. Es uno de los grandes retos que existe porque el testing o el QA que existía antes, que utilizábamos para el código, no es el mismo que se utiliza ahorita. ¿Por qué? Porque Nacional europeo y no chame. sí, por favor, si pueden ir en mute. Ahorita estamos generando respuestas nuevas, es generación de nuevo contenido en vivo al hacerle una pregunta a través de GenAI. Entonces, antes era un código que teníamos escrito que iba a generar una sola salida y la salida era una variable que la podíamos registrar, la podemos leer y la podemos buscar. Ahorita se van a generar cosas nuevas cada vez que le hagamos una pregunta y por tanto las maneras de testear y de hacer QA dentro de nuestros modelos son nuevas, son más retadoras y tienen que ver mucho con un análisis completo de la pregunta alrededor. Lo segundo, hay un trabajo fuerte, lo que hablabas ahorita, Eduardo, preguntabas un poco de la mitigación y cómo podemos hacer mitigación. Data limpia, código limpio, pero también Un mucho patito hacia trabajo de abajo. prompting. Y el trabajo de Patito prompting, grande. Sí. el trabajo de prompting es quizás el punto más importante que se puede hacer allí. Cuando nosotros estamos desarrollando, los ingenieros tienen toda la parte en el código de capacidad de filtrar y de crear unos guide rails muy específicos para que el código y la inteligencia artificial sepa hacia qué lado responder y que en los momentos que consiga dead ends, básicamente le haces una pregunta en la cual no tiene la menor idea de la respuesta, en vez de dar la primera respuesta que él pueda generar, que es donde ocurren las alucinaciones, haces una pregunta, no sé, tienes una AI específica de tecnología y le haces una pregunta de religión, no tiene ni la menor idea, no tiene ninguna fuente de información y él crea una respuesta por crear una respuesta. Ahí es donde los guide rails son muy importantes y ahí es donde nosotros podemos tener la capacidad de bloquear que ese tipo de cosas pasen, que cuando entren a dead ends, él se reutee a donde tiene que reutarse y que haya esa respuesta que van a conseguir en muchas ocasiones cuando están jugando con lo que estén jugando, con Cloud, con ChatGPT, con Meta, con Llama, con lo que sea que estén jugando, que les dicen, yo no tengo información acerca de ese tema, no puedo responder a ese tema por razones de copyright, no puedo. Eso son limitaciones que se pusieron dentro del sistema para evitar alucinaciones y para evitar caer en espacios donde no quieres meter el código que estás ejecutando. Así es. Bueno, una última pregunta ya para cerrar. En la primera pregunta que se hizo, se habló de que la cultura era muy importante y Alexandre habló de que dentro de DXC existe una academia de IA. En las empresas es recomendable crear esa academia o por lo menos mandar a los ejecutivos a que tomen un curso importante sobre el uso de la IA, sobre el compliance o el tema legal o la afectación posible, el riesgo que se tiene para que la cultura sea muy fuerte y el conocimiento. Sí, a ver, me monto yo y cierras tú, Alexander, la pregunta. Definitivamente, 100% sí. Una de las cosas que nosotros, sobre todo en este espacio de tecnología y como CIO de empresas, directores, VPs, todos los que estén relacionados con IT de empresas, tenemos que entender de que el futuro es en AI. No importa lo que pase, no hay forma de escapar y para allá vamos. Ya estamos ahí, pero vamos a estar muchísimo más metidos. Entonces, mientras más conocimientos tengamos de los conceptos, mientras más conocimientos tengamos de los valores, de los riesgos, de cómo implementar, de la tecnología existente, eso nos va a ayudar a nosotros a poder hablar inteligentemente del tema, pero también a poder identificar dentro de nuestro proceso, dentro de nuestros sistemas, dónde están las vulnerabilidades y cuál va a ser esa estrategia de los próximos 2 a 3 años para poder estar preparado para el tren que se nos viene. Entonces, Alexandra habló de que en su compañía está la academia como tal. Lo que nosotros hicimos en la nuestra es que nosotros tenemos un currículum, básicamente que todas las personas que
que estén haciendo desarrollos de AI tienen que tener ciertas certificaciones específicas. La compañía da el voucher para algunas que nosotros solicitamos como mínimas, ¿no? Tenemos algunas en AWS, tenemos algunas en Microsoft, de algunas en GCP. Depende también en qué quieras, en cuál es tu environment, dónde lo quieras desarrollar. Pero además de esas competencias core, ¿no? Nosotros tenemos literalmente toda la gente que pertenece a el proceso de FAIR, que es el Foundry for AI de Rackspace. Todos tenemos certificación, al menos en uno de los tres hyperscalers, si no en los tres. Pero además de eso, tenemos un currículum de distintas cosas que se deben lograr en visión de arquitectura, en visión de ingeniería, en visión de QA, en las distintas áreas que son necesarias allí. La siguiente pregunta normalmente, Eduardo, es, bueno, pero eso es muy costoso, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y ahí es donde es importante desmentir y desbloquear. Hay un montón de entrenamiento que ahorita han puesto los hyperscalers gratis en sus páginas web que de verdad tienen la mejor calidad que pueda existir. Aparte de esto, hay entrenamientos gratis open source en todas las páginas como Udemy, Coursera, entrenamientos que son gratis, que sí, puede que no termines con que lo que cuesta realmente o lo que te cobran realmente es la certificación, pero Ajá, todo el curso sin certificación y tienes el mismo conocimiento, no tienes el papel. Lo importante es el claro, conocimiento. de Entonces, acuerdo. para allá yo empujaría a todo el mundo y de verdad que son cursos muy chéveres, muy bien montados y en los que se aprende un montón porque recuérdense que esto también se puede utilizar para el día a día de nosotros y también a nosotros nos va a dar un montón de mejora de eficiencia. Así es. Coincido 100% con Eduardo. Sí. En nuestro caso, DXC tiene la capacidad y tiene gente para hacer inversión en una academy. Son más de 200 horas de entrenamiento en el DXC Academy. Pero hay LinkedIn Learn, Microsoft Certification, AWS Certification. Entonces, la empresa puede hacer una sugerencia o un bootcamp con los entrenamientos necesarios, hacer algunos entrenamientos internos con peer-to-peer o peer, puede hacer esto. Y en el nivel de lo individuo, cada uno de nosotros puede buscar su propio conocimiento, ¿sí? Como dijo Eduardo, está todo listo en los grandes hyperscalers, LinkedIn Learn, entrenamientos en YouTube. Esto depende de las empresas, pero depende de cada uno de nosotros también, ¿sí? Claro, listo. Entonces ya para el cierre, un comentario final de cada uno de ustedes y sobre todo, ¿qué recomendaciones le dan a los CIOs que están conectados y los que van a ver luego esta presentación para que eh, la preocupación que algunos tienen que se les salga de la mano del área de TI, el control de porque si se demora mucho TI en aparecer con el uso de la IA, todas las áreas de la empresa van a empezar a usarlo y después va a haber una cuestión compleja. Entonces, en el cierre cada uno, su comentario al respecto del consejo para los CIOs y agradecemos la presentación de cada uno de ustedes. Si quiere, comienza Alexandre. Sí, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Mucho gusto estar aquí con vos. Yo pienso el siguiente, empiecen, empiecen con IA, porque la competencia ya ha empezado, ¿sí? Empiecen no solo para hacer check, porque hay una presión de los ejecutivos, ¿sí? Pero busquen proyectos que hacen sentido en nivel de productividad de los funcionarios, en nivel de productividad de un departamento. Empiecen pequeño, buscando la mejoría continua, pero empiecen, porque esto, como dijo Eduardo, es el futuro, no hay vuelta. Este es el camino, ¿sí? Y todas las empresas que sean, tienen que ser data-driven y tienen que ser AI-driven. Y una cosa y la otra son inexorablemente juntas, ¿sí? Y cuente con nosotros, ¿sí? De Hackspace y de DXC para ayudarles en este camino, ¿sí? Sí. Bueno, concuerdo totalmente con Alexandre y ese era literalmente mi llamado final en la presentación. Ahorita es un momento de decisiones. Todos los días que estamos aquí es un momento de decisiones de cuándo debemos empezar y cuándo debemos tomar acciones. Si nos vamos por el camino a la zona de confort, en un año estamos fuera.
se los aseguro, y nos va a pasar por encima de la competencia, o como decía Eduardo, va a explotarnos problemas internos porque ya hay gente que lo va a estar utilizando. El potencial de esta herramienta es tan alta, bueno, esta tecnología es tan alta que ya hay muchísima gente dentro de su organización, sépalo o no sépalo, que lo está utilizando, y antes de que eso se convierta en un problema, tenemos que tomar acciones y tenemos que empezar a crear esa cultura. Entonces, al final de cuentas, creo que mi llamado es tomar acción ya, como dice Alexandre, aprender, entrenarse mucho en esta área. Es un área complicada, no porque la tecnología sea complicada, sino para mí más por la velocidad a la que va. Cada semana tenemos algo nuevo, tenemos una Sí. tecnología nueva, tenemos una versión nueva, tenemos un multimodal que no teníamos Estamos antes. siempre retrasados. Siempre estamos retrasados, exactamente. Entonces, creo que mientras más tarde empecemos, hay dos problemas fundamentales o dos consecuencias grandes. Si empezamos tarde internamente en nuestra empresa, vamos a tener problemas internos porque hay gente que la va a estar utilizando y que te va a causar problemas y te vas a quedar atrás con la competencia. Pero además, nosotros mismos como líderes, si no empezamos ya, ya estamos tarde, como dice Alexander, no importa lo que vamos a estar atrás, pero queremos estar lo más cerca de la punta que sea posible. Empaparse mucho con lo que pasa allí, entrenarse no solo técnicamente, agarrar un curso, sino también hay muchísimo material muy bueno de podcast, hay muchísimo material bueno de entrevistadores, mucho más de lo que es la nueva camada de entrevistadores, que es la información más fresca que hay. La información a través de libros, a través de modelos, a través de cursos, toma un poco más de tiempo porque hay que estructurarlo. Y una vez que estructuraron el curso y que ya está listo el currículum, ya eso pasó, ya eso es la tecnología 3 veces atrás, ya hay una mucho más avanzada. Entonces, para tratarse de mantener mucho más allí, irse por caminos más novedosos, donde podamos escuchar nueva información y donde podamos estar lo más fresco posible, porque la otra cosa es que se van a dar cuenta que es un océano y que si se tratan de meter en ese océano, se los va a tragar completamente. Entonces, lo importante es para mí tener una observación, unos ojos muy suaves, una observación suave sobre todo lo que está pasando e identificar cuáles son los que a nosotros nos interesa para nuestra compañía, para nuestros problemas, para nuestro negocio, y en eso es donde hay que poner el tiempo, en eso es donde hay que dedicarse, y ahí es donde el enfoque va a dar un retorno realmente de lo que nosotros estamos esperando. Y bueno, Gracias, Eduardo. Le agradezco a Eduardo si ahí en el chat pone tu contacto, sí, también. Alexandre también, para aquellas personas que quieran ampliar la conversación con ustedes, lo pueden ir colocando en el chat para que quede aquí registrado. Y mientras lo hacen, les agradezco muchísimo la participación de ustedes. Como ustedes lo han dicho, la adopción de la IA es exponencial, es superior a cualquier otra tecnología que haya salido antes, de modo que hay que actuar muy rápido para que podamos tener bajo control y que el beneficio sea siempre positivo y no entrar en problemas como los ejemplos que Eduardo puso. Muchas gracias, Eduardo, Alexandre, y Muchas a gracias. las personas que se conectaron. Nos vemos para nuestro próximo CEO Talk dentro de unas semanas. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Feliz noche. Gracias. Adiós. Luego, muchas gracias.